Por Más Salud es una presentación de Asistencial Médica. Bienvenido a tu salud. Bienvenido a la Asistencial Médica. Laboratorio BioEste y BioRx. Imagenología oral 2D y 3D. Y Odon Total. En Maldonado, 3 de febrero 772 y en San Carlos, 18 de julio 920. Muy bienvenidos a un nuevo programa de Por Más Salud. Hoy en nuestro tema central vamos a hablar sobre salud sexual, que junto a una sexóloga y a una ginecóloga nos van a dar toda la información necesaria. Sin dudas, hablar de sexualidad hay que hacerlo desde la niñez y es por eso que las profesionales nos van a dar algunos consejos de cómo abordar este tema en casa. La salud sexual es definida por la Organización Mundial de la Salud como un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad, la cual no es la ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad. A su vez, asegura que se requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener relaciones sexuales placenteras y seguras, libres de coerción, discriminación y violencia. ¿A qué edad se debe empezar a hablar? Desde que nacen, más o menos. Yo soy de las partidarias que cada mamá en su casa debe hablar a sus hijos desde chiquititas y con las palabras correctas. No decirle la cola de adelante, o sino decirle la palabra vulva, aunque a veces a las madres cuando le decís te dicen, ay, yo me acuerdo cuando mi hija iba a la escuela del jardín y le decía a la maestra de repente alguna cosa y que usaba las palabras correctas, un poco se impresionaban. Pero lo correcto es hablar desde el principio y empezar a hablar con naturalidad, para que el niño vaya aprendiendo y sepa también cuáles son sus órganos íntimos, sobre todo porque de esa manera uno conociendo y sabiendo que hay que respetar y que son de uno mismo, se puede evitar mucho también el abuso sexual infantil, porque eso se debe desde el principio ir hablando. La sexualidad es una parte importante del ser humano. Desde la niñez hasta la edad avanzada, el amor, el afecto y la intimidad sexual representan un papel importante en las relaciones saludables. También contribuyen con su sentido del bienestar. Cuando hablamos de salud sexual tenemos que hablar de nuestra sexualidad en general, que involucra nuestro relacionamiento y nuestra vivencia de nuestra sexualidad en sentido amplio. Bueno, es toda la dotación que tenemos desde el punto de vista biológico, pero también involucra, y es muy importante esto, nuestra propia vivencia de nuestra sexualidad. Cómo nos sentimos, nuestras emociones respecto a nuestra sexualidad, respecto a cómo nos vinculamos con las personas, respecto también a lo cultural, a lo que aprendemos, a lo que creemos que está bien o que está mal, que así nos han educado, ¿verdad? Respecto a lo que corresponde o lo que no corresponde. Entonces, bueno, ahí entran a tallar los prejuicios y nuestra sexualidad puede estar, por ejemplo, como nos educaron a los que contamos con algunos añitos, que, era muy referida a la parte reproductiva. También en la escuela, si es que abordaban algo, y después en el liceo, era fundamentalmente referido a la parte biológica y orientada a nuestra sexualidad solamente para la reproducción. ¿Cuándo empezar con la educación sexual? Hay una etapa en la cual los niños, entre más o menos los 6 años y los 8 o los 7, tienen como una negación a hablar de esos temas. Entonces muchas veces ahí hacer hincapié en hablar de cosas no tiene sentido. Sí, cuando ya están empezando con los 9, con los 10 y más arriba, empezar de a poco y dar información también según lo que el niño te va preguntando. Le digo, hay que esperar a que ellos pregunten y no uno darle toda la información de una. Esa educación debe ser obviamente que en la casa de cada uno. Hay padres que se animan a hablar, padres que no, y padres que optan por que el médico les empiece a ayudar o les empiece a hablar del tema. Entonces ahí hay una edad en la cual el niño va a ser receptivo que tú le hables y otras veces que no. Si a mí me trae una niña de 8 años o de 9 años, va a tener mucha vergüenza que a mí que no me conoce, tener que yo hablarles de sexualidad. Y muchas veces ahí va el papel de la pediatra que los viene controlando desde chiquititos y que de repente puede empezar a preguntarles por los cambios que se van dando en sus caracteres sexuales, externos, y no le va a dar tanta vergüenza contarles si me salió un vello, me salió un poquito, tengo de repente el pezón un poco más formado, o en el varón los cambios que se le va dando. El adolescente en sí
Muchas veces es el pediatra que la deriva, algunos porque la mamá no se anima a hablarle de lo que es una menstruación o lo que es menstruar, ¿tá? Y de repente las vemos a la edad de 10, a la edad de 11, ¿tá? A veces a la edad de 9, porque también en algunas chicas hay una menarca que se viene adelantando en edad. Generalmente, creo que la clásica, si nos podemos acordar nosotras, bueno, la mayoría se desarrollaba a los 11. Le hablo palabra desarrollar porque es lo que la gente más o menos dice, pero se llama menarca, la primera menstruación, 11, 12, 13. Hoy estamos viendo una menarca que se viene adelantando, ¿tá? A los 9, a los 10, a los 11. ¿tá? También hay, obviamente, 12, 13 y 14. Hay un abanico en edades de esa primera menstruación o menarca. Se plantea que es un poco por la obesidad que se está dando también a nivel de niñas, ¿tá? Que eso genera un adelanto de la menarca. También se debe a disruptores metabólicos, que son sustancias que a veces vienen en el agua, en los plásticos, en las alimentaciones. Entonces eso se está viendo que puede ser una causa de un adelanto de la menarca. No es que porque están más vivas, como algunas personas piensan, por eso se están desarrollando antes, no es por eso. Primero de todo, empezar en la educación en los que son los cambios puberales que se van a ir dando y explicarles que hay niños que van a hacerlo de una manera más rápida y antes que otras personas, ¿no? Y que a todos les va a llegar el momento, ¿no? Y que empiezan a cambiarle la voz en el varón, que le empieza de repente a tener más vellos, a aumentar el tamaño del pene y también el tema de los testículos, no es algo malo ir explicando toda esa situación. Lo mismo en la nena, en la niña, el tema del desarrollo de las mamas, los vellos que van apareciendo a nivel de la vulva, a nivel de la axila, que empiezan a necesitar usar sí o sí desodorante, los cambios que se van dando por dentro y cómo va madurando ese útero y los ovarios para qué sirven, que un día van a arrancar a menstruar y que la menstruación lo que está explicando es que son sanas de una manera anatómica como para poder ser mamás en un futuro. Y es importante empezar por ahí, porque también después, cuando uno empieza a hablar de lo que es el tema de la sexualidad, y que la sexualidad no es solamente el sexo, no es solamente la penetración, que la sexualidad es un todo, va desde un beso, una caricia. Lo que nos sucede muchas veces a las personas es que tenemos una gran riqueza, o deberíamos tenerla en nuestro repertorio sexual, pero no la explotamos, no la disfrutamos en plenitud, sino que siempre estamos resumiendo nuestros encuentros sexuales simplemente a un intercambio a nivel corporal, biológico. Porque hay una fantasía en la cual, yo qué sé, múltiples orgasmos o múltiples... Entonces, no todas las mujeres son multiorgásmicas. Entonces está bueno que se sepa que no es así. ¿Ah? Está bueno que la relación sexual puede ser, o mismo, el tema de lo que es la excitación y después la eyaculación en el varón, en algunos lleva un tiempo, en otros lleva un poco más tiempo. Digo, estamos capaz que en dos momentos que también son normales, ¿no? O sea, está bueno preguntar. Uno dice, bueno, lo que ve en las películas o lo que te cuenta la amiga y vos vas escuchando, pero a esa le pasa lo mismo que a mí, entonces capaz que entonces lo que yo tengo es normal. Que lo consulten, que lo pregunten, que se animen, nadie los va a juzgar ni nada. El encuentro sexual pocas veces se tiene en cuenta y uno lo ve en la clínica y por eso a veces vienen a consulta porque estamos teniendo problemas y consultan cuando el problema es una disfunción en la respuesta desde el punto de vista, podríamos hablar, fisiológico. Por ejemplo, no estoy lubricando bien. Entonces yo a veces... dentro de lo que uno recaba, ¿verdad?, de datos, a solas o con las dos personas presentes, es, bueno, y cuéntenme un día típico de ustedes. Y el fin de semana, ¿y qué hacen? Y salen, se juntan con amigos, no se juntan. No estamos hablando ahora con el COVID, ¿no? Estamos hablando en general. ¿Cómo viven su vida? Porque si estamos hablando de gente que no se está llevando bien en el día a día, y pretenden que su encuentro sexual siga siendo el mismo que era antes, es imposible. En una educación sexual plena también está bueno enseñarle a cada paciente, ¿entendés?, lo que es las fases de la excitación, las fases, lo que es el orgasmo. A veces uno tiene consultas de mujeres grandes, ¿tá? Mujeres de repente que ya están en la senectud, 70, que de repente dicen, doctora, yo nunca tuve un orgasmo en mi vida. Porque capaz que nadie se les enseñó, nadie se les explicó que tenemos derecho a tenerlos también todas las mujeres y cómo se puede llegar o no. O sea, porque piensan que de repente debo tener algo, tengo una enfermedad, no llego. ¿Por qué? Si en realidad la anorgasmia femenina no existe. O sea, es un tema a veces de la parte psicológica y de los tiempos de las fases de excitación de cada mujer. Tener una educación sexual es fundamental.
para todos nosotros, para crecer sin tantos prejuicios y sin tantos temores. Porque a veces de lo que no se habla, necesariamente, como no se habla de la muerte en general, son cosas que son temas tabú, que son temas malos. Debe de ser algo horrible, por eso no se trata la familia. Entonces, ya el hecho de no hablar está educando y está informando de que eso no es algo positivo, porque de las cosas lindas en general hablamos. Entonces, el recibir educación sexual nos ayuda a hacer nuestra transición por las etapas a lo largo de nuestra vida de manera positiva. Antes daba mucha vergüenza preguntar, ¿entendés? Pero explicar lo que es el clítoris, para qué sirve, dónde está. Y también empoderar a la mujer a que una relación sexual es de dos, no es de uno solo. Muchas de las consultas que se dan en adultos, si supieran cómo iba a evolucionar su cuerpo, no terminarían en la consulta. Porque yo no me asusto porque veo que hay un cambio o una caída, por ejemplo, en la frecuencia de encuentros sexuales, o que mi cabeza fue cambiando, o que mi cuerpo fue cambiando, porque yo ya yo ya sabía del tema, ya me habían informado. Bueno, yo llevo recibida de ginecóloga 10 años. En realidad, llevamos poco tiempo. Le digo, yo veo que, o por lo menos con lo que uno vivió en nuestra adolescencia y comparando con amigas y uno cuando de repente siempre conversa, yo creo que hoy por suerte esto está más abierto. Que uno puede hablar más con la adolescente y más hablar con los padres también, ¿no? Y también, por ejemplo, notás cuando un adolescente tiene padres más jóvenes, digo que uno puede hablar más abiertamente y el adolescente se anima más a hablar con la mamá que cuando de repente tenemos padres un poco más añosos con el adolescente o cuando son criadas por las abuelas, aunque hay abuelas que son muy piolas, ¿ah? Muy piolas y a veces más que las propias madres. Y lo que también es lindo es ver a los padres también tan piolas y que muchas veces los traen los padres, ¿entendés? Y te dicen, no, yo puedo hablar más con papá que con mamá. Es tarea de todos, pero fundamentalmente la familia, porque es donde se supone que tiene que haber un canal fluido de comunicación. En Ortopedia Ibiza encontrará todo lo necesario para su problema de movilidad. Además, yeso plástico, plantares, pañales para toda ocasión y suplemento para deportistas. Todo esto y mucho más en Ortopedia y Pañalera Ibiza. Atención personalizada por el mejor equipo humano. Roosevelt frente al Sanatorio Cantegrini. Nosotros vivimos en La Barra y sí, el año pasado que me tocó llamar a la emergencia por mi nena, o sea, la verdad que los pediatras excelentes, o sea, el trato, jugando con ella, o sea, sin palabras. Yo te digo 9 puntos para que se esmeren un poquito más, porque si les das 10, ¿viste? Ya no se esmeran. En mi caso me gusta, o sea, que estar afiliada sobre todo por mi hija, creo que tiene una cobertura amplia en el departamento y eso como que da mucha tranquilidad. Sabes que la rapidez, o sea, con la que van a llegar va a ser mayor, entonces es súper importante a la hora de elegir la emergencia, ¿no? Las veces que hemos llamado no han demorado prácticamente nada. Me atienden bien de bien. Pero me pasó que llamamos, o sea, una paciente de riesgo de 80 años que llamamos por una cosa y le hicieron un chequeo tan amplio que terminó, o sea, siendo trasladada por otra cosa. A mi suegra se descompensó y un domingo pensamos que era algo y llamamos y a los 5 minutos ya estaban allí en casa. Fue impresionante. Totalmente tranquila, confiada, porque sé que voy a tener una respuesta no solamente rápida, sino de calidad. Súper conforme. La verdad que, bueno, es perfecto. Yo hasta el momento los he necesitado y han ido excelente, todo sin problema.
Dejamos nuestro tema central y nos fuimos a Artemisa para conocer su taller literario y también conocer a Lidia, que nos presenta su próximo libro. Tengo la facilidad de que en este momento puedo actuar no solo como inspectora, sino como escritora. Es decir, escritora no importa lo que sea, sino que simplemente por el hecho de escribir algo. Me dicen que soy escritora, yo digo, no soy escritora, yo escribo. Y hoy estamos presentando dentro de lo que es el centro diurno, con talleres de lunes a viernes, entre las 2 y las 6 de la tarde, de diferentes tipos, como bien dijiste. En este caso específicamente se está dando en este momento el taller de literatura, el taller literario. Todos los talleres son expresivos. En sí, el fin, máximo fin, es que ellos encuentren un espacio donde expresarse. Por un lado está la formación mía como inspectora de primaria, y por otro lado está lo que he conseguido con estos años realmente no de esfuerzo, sino tampoco de vejez, sino digamos, estos años que me han tocado vivir y que ahora son muchos, son más de 80. Entonces, realmente ahora, que puedo decir que ahora escribo, porque escribo mis cosas propias que antes no podía. Es para que ellos encuentren desde imágenes, desde libros que hayan leído, desde diferentes artistas que ya conocen y diferentes escritores, que traigan aquello que está desde el recuerdo, en sus memorias, habilitemos a que eso suceda y ellos sean los creadores de pequeñas obras. Entonces, bueno, han salido poemas, han salido frases, han salido conclusiones preciosas de ver simplemente una foto. Entonces, hoy estamos en el tercer encuentro de lo que es el taller literario. Lidia tiene este libro, es el anterior, el que ella tiene en sus manos. Y ahora próximamente, en las próximas semanas, sale un nuevo libro. Y se quedó en Maldonado, porque es una parque de fábula, pero yo me quedé en Maldonado, me quedé por elección. Entonces es importante eso. Hace 30 años que vine a trabajar acá y se quedó en Maldonado. El agradecimiento quiero a Marcelo Grajales, porque fue el que los publicó, y Daniel Álvarez Bassi, que el doctor, que también trabajó en ellos. Somos parte de eso, somos parte de esta gran familia y estamos abiertos a que puedan venir diferentes personas, del adulto en adelante, adulto mayor, que se quieran sumar a la propuesta, ¿sí? Por ejemplo, ahora tengo una conocida que es psicóloga, y dice, yo podría pasar la tarde porque se copó con la idea, fíjate. Yo, sí, claro, vas a ser bienvenida. Y así sin más se va moviendo también esta cuestión de lo intergeneracional. Así que el centro diurno está abierto, nuestras puertas están abiertas, el número telefónico y el Instagram después lo pasamos por allí, y más que bienvenidos. Historias en Maldonado, tía. Desde dónde fueron ni siquiera se sabe. Espontáneas, sí. Y de Artemisa nos vamos hasta Óptica Plaza para conocer las novedades en audífonos. ¿Por qué
en Óptica Plaza nosotros tenemos algo diferente para ofrecerle a la gente? Bueno, primero, porque el estudio que se lo hace de una persona justamente que está habilitada por el Ministerio de Salud Pública con un título habilitador de que es fonoaudiólogo. A su vez, me he formado en todo lo que tiene que ver con empresas nacionales y a nivel mundial, alemanas, francesas, suizas, donde nos forman sobre el tema de los audífonos. ¿Ah? Por eso es que cuando a veces viene y dice el médico, me dijo, bueno, los médicos pueden saber que uno precisa o no audífonos, pero de tecnología, de ajustes, de regulación, lo sabemos los que somos licenciados en fonoaudiología. También es importante cuando viene una persona a hacerse un estudio, que en este caso en Óptica Plaza es gratuito, hecho por mí, uno orienta a la persona. Qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, le muestra los audífonos, que no son audífonos chinos, porque acá venden audífonos chinos, y después la gente viene y dice, sí, es mucho más barato en otro lado, sí, pero después vienen los problemas, ¿no? Nosotros tampoco damos en préstamos los audífonos. ¿Por qué? Porque ustedes imagínense, yo soy de SIDO, Servicio Integral de Oídos, una clínica que está en Montevideo, que tiene sucursales en general en todo el país. Si yo a cada uno de mis pacientes le presto los audífonos para que se los lleve a su casa, ¿quién me garantiza que después yo estoy vendiendo audífonos nuevos? ¿Ah? Entonces digo, lo que tratamos de darle a las personas cuando vienen a comprarse un audífono es la seguridad de que es un audífono alemán, francés, inglés, o sea, son audífonos de muy buena tecnología, que tienen la última tecnología. Donde, bueno, acá se los atiende, se los ajusta, se los controla, se los regula sin ningún costo y donde uno se hace responsable de lo que vende. Entonces son cosas como muy importantes porque la gente a veces, carísimo. Bueno, bárbaro, es caro. ¿Con respecto a qué? ¿Un celular que te salió $1000? Bueno, un audífono no es tan caro, ¿no? Es carísimo, tienen el último plasma, es carísimo, tienen, bueno, yo creo siempre que es calidad de vida. ¿De qué me sirve tener el último plasma si yo no escucho? ¿De qué me sirve si yo me quedo en mi casa porque no voy a una fiesta, porque no paso bien? Entonces, bueno, creo que cuando una persona viene a comprarse un audífono, primero, viene con una angustia, porque no es lo mismo que me vaya a comprar un saco, una camisa, una cartera, un par de zapatos, una moto, un auto, que un audífono. Es una realidad. En general hoy día no se ven, no molestan. Cuando una persona está preparada y va a vender el audífono y sabe lo que está vendiendo, el paciente no tiene problema, ni molesta, ni hace ruido, ni acopla. Hay que saber nada más, ¿no? Por eso digo, en el medio tenemos muchas ventas de audífonos. Todos podemos vender audífonos. Hay que saber nada más, ¿no? Y después uno lo ve cuando vienen que dice, ay, mira, no me funciona. Bueno, vemos cada cosa, pero eso cada uno tiene que informarse antes de comprar un audífono. Por eso es importante que uno le dé todas estas explicaciones, donde uno se sienta respaldado, donde uno se sienta bien orientado y donde uno se lleve un producto de buena tecnología, calidad y con garantía, ¿no? No se olviden que el audífono está todo el día en el oído, donde hay cera, hay humedad, de adentro del oído, de afuera del medio ambiente, pero más o menos 4 o 5 años es lo que dura un audífono. Y otra cosa importante, ¿no? En general hay un concepto de que se compra uno solo. ¿tá? Y yo siempre les digo, bueno, a ver, si yo tengo un problema de visión en mis 2 ojos, ¿tá? No me pongo aumento en un solo ojo, me pongo en los 2, porque por algo tenemos 2 oídos. O sea, los oídos tienen 3 funciones. Una es la de oír, otra es la de entender clara la palabra, que esa es la mayoría de las personas que consultan porque dicen yo escucho pero no entiendo. ¿Por qué? Porque esto habla de un deterioro de las células del oído interno que se van envejeciendo, ya sea porque estuvieron expuestos a ruidos, por problemas hereditarios, por una explosión fuerte o un ruido que estuvieron expuestos un ratito pero sumamente fuerte y esto perjudicó el oído y es irreversible. No hay operación, no hay nada. Y si uno no se pone audífono, con el correr del tiempo cada vez va a ir perdiendo más. Y después la otra, la de localizar de qué lado viene el sonido. Por eso es importante ponerse 2. Entiendo que son caros, lo tengo claro, pero el concepto de uno, yo siempre les digo, si pueden comprarse los 2 cuando hay pérdida auditiva en los 2 oídos, ¿verdad? Es lo ideal.
Es esencial estar bien informado sobre todos los aspectos de la salud sexual y qué se necesita para tener una vida sexual satisfactoria. De la misma manera, es importante estar consciente de los factores que pueden complicar la salud sexual. No debemos permitir que la vergüenza impida hablar sobre este tema o hacer preguntas a su médico u otros profesionales. Para llegar a nuestra salud sexual a plenitud, debería estar implementada dentro del sistema educativo desde la base. Cuando les preguntas, ¿todas alguna vez tuvieron alguna clase? En algunos lados, mucho más profundo, y que a veces no puedes creer con la cantidad de conocimiento y profundidad, y que a veces no tengo que explicarles muchas más cosas porque ya lo saben casi todo. ¿Ah? Y en otras por lo menos les van dando un arma como para que también ellos vayan buscando o vayan preguntando. ¿Ah? Por suerte, generalmente no ves información errónea, que eso también es importante. ¿Ah? La información errónea que puede darse es cuando se hablan entre ellos mismos. Me enseñó, me dijo que tal cosa, que también eso por suerte en las consultas uno puede sacarle esos mitos que hay y decirle unas verdades. Yo he llegado a dar talleres de educación sexual con niños de 3 años. ¿Tá? O sea, porque los que nos hemos formado para eso, evidentemente el taller del niño de 3 años no tiene que ver con el taller del niño de 12. Le digo, yo he tenido la oportunidad de ir a escuelas y dar clases de sexualidad a los de sexto año de escuela y realmente hay una buena respuesta y ellos preguntan y quieren saber. Es una buena edad para empezar. Porque además, cada colegio es distinto, cada escuela es distinto, cada barrio es distinto y la parte de la sociedad es diferente. Y ves que el inicio de relaciones sexuales también se está dando entre los 12 años o 11 años, a veces y pico, o 12, 13, a 17 o 16 años. Entonces, si yo llego a dar una clase de educación sexual en segundo de liceo, como muchas veces en biología se aprovecha a hablar, llego muy tarde. Porque esos chiquilines ya tuvieron en realidad un contacto. Ya tuvieron en realidad capaz que hasta su primera relación sexual o de repente no con penetración, pero sí otro tipo, con sexo oral o con otra cosa y ellos pensaron que eso no lo era. Entonces, cada adolescente es un mundo, cada niño también. Cuando uno de repente trae una niña de 9 años que ni miras y no quiere saber, le vengo para que usted le hable de sexualidad y las caritas de las chiquitas también mira así, mira para abajo, no quiere saber nada y se muere, los cachetes rojos. ¿Qué te va a escuchar? Nada. Entonces vos ahí le podés hablar, le podés decir que bueno, que este es un espacio para cuando ella se sienta pronta poder venir a conversarlo. ¿Tá? Y ahí uno habla más de la anatomía, de lo que es la menstruación, de lo que es la biología, de lo que es el crecimiento. ¿Tá? Y que en un momento, cuando ella desea hablar sobre sexualidad o que tal vez ya quiera hablarlo ahora, lo podemos hablar. Por eso es importantísimo recibir educación sexual, que los padres no tienen por qué saber, pero pueden recibir asistencia, pueden informarse, pueden acompañar a sus hijos en muchas instancias de adquisición, por ejemplo, o de aprendizaje, buscar herramientas. Herramientas puede ser desde un cuento, una canción, una película. O sea, por suerte, le digo, creo que hay una apertura en cuanto a la crianza en el tema y yo creo que también las personas, o sea, los papás hemos entrado en ver la importancia de lo que es educar. Circula más la información, estamos los sexólogos, están los psicólogos, que a veces, en mi caso, soy educador también, aparte de la parte sexológica como terapia en disfunciones sexuales. Tengo formación como educadora, entonces damos talleres en escuelas, en liceos, pero no, a veces los padres no te firman la autorización. Y hoy en día, o no mandan al niño el día que se va a dar ese taller, cuando en realidad, siempre coincide lo mismo, cuando uno hace talleres con padres, o las familias que no autorizan a sus hijos a presenciar los talleres, son las mismas que tampoco hablan de sexualidad en la casa. Porque dijéramos, no va el chiquilín al taller porque nosotros le hablamos en casa. Bueno, bárbaro, mejor. Pero no va al taller porque tengo miedo, porque lo plantean a veces, de qué se va a hablar, y eso que uno le dice de qué se va a hablar, ¿no? Pero, por ejemplo, dice, no, porque yo creo que se va a hablar de relaciones sexuales. El tener información no es igual a que te doy permiso a tener relaciones sexuales. El tener información no adelanta la edad de la relación sexual. Eso está comprobado.
El tener información lo que hace es evitar las infecciones, es evitar el embarazo. Y bajaría mucho la tasa de abuso sexual y de embarazo adolescente si nuestros niños, si nuestros jóvenes estuvieran informados sobre el autocuidado, sobre el poder decir no, sobre los límites. Y sobre todo, que es lo más importante, que es lo que yo hablo con esas chiquilinas, es que esa primera vez o esas primeras experiencias en cuanto al tema de la sexualidad, después no dejen alguna secuela y eso perjudique su sexualidad futuro. Porque muchas veces los casos de repente de mujeres que tienen problemas en sus relaciones o vaginismo, que es el dolor con la penetración, muchas veces eso se relaciona a experiencias negativas en sus primeros inicios. Yo creo que el darles información evitaría más el abuso sexual. Nosotros la educación sexual la estamos brindando desde nuestro propio ejemplo, en nuestro día a día. Si el adolescente tiene como aliada, no como amiga, porque la mamá no puede ser la mejor amiga del adolescente, pero si la tiene como una persona que uno puede ir a preguntarle, a confiar, cuando tiene un problema poder hablar abiertamente de ese tema, esa adolescente está cuidada, esa adolescente está protegida. Sin dudas, la sexualidad ha dejado de ser un tabú y es muy importante hablar de este tema en casa, con los padres, con la pareja, con los profesionales y frente a cualquier inquietud, consultar para tener una sexualidad plena. En nuestro próximo programa vamos a estar hablando de parálisis cerebral y vamos a contar con el testimonio de dos personas muy conocidas aquí en Maldonado, que con sacrificio y mucho apoyo familiar y médico han logrado salir adelante. Por Más Salud fue una presentación de Asistencial Médica. Bienvenido a tu salud. Bienvenido a la Asistencial Médica. Laboratorio BioEste y BioRx. Imagenología oral 2D y 3D. Y Odontotal. En Maldonado, 3 de febrero 772 y en San Carlos, 18 de julio 920.